Muy buenas, vamos a hacer hoy el tema el romanticismo europeo. Pero no sin antes decirles que sobre la clases de lectura nadie me está dando ni un tema. Eso quiere decir que tendré que obligar. O si no, algo más sencillo todavía. Lo que voy a hacer, si en la clase no hay siquiera uno que me presente una lectura, toda la clase va a bajar puntos. Así de sencillo. ¿Listo? Eh, Tener en cuenta que cualquier lectura que tengan nos va a ayudar, cualquiera, no necesariamente tiene que ser lectura sobre literatura, puede ser de biología, matemática, física, bueno, no sé, pero que sea lectura, no que sea un ejercicio matemático o un ejercicio, bueno, no sé, entre las tantas lecturas que pueden ser una biografía de un físico. En biología puede ser algún conocimiento, alguna teoría biológica o algún descubrimiento o algo nuevo. Puede ser el tema, por ejemplo, de la pandemia, tal vez. Ustedes me pueden dar temas por internet, por el WhatsApp, y yo voy a buscar páginas web o si se encuentra libros en PDF o artículos tal vez. De ahí se pueda debatir y dar a conocer y saber más. Yo también no voy a leer todo, no lo sé todo, pues, ¿no? Alguien puede saber más que yo y está bien. ¿Listo? En eso quedamos entonces. Ya no, ya se está alargando mucho en crear los salones de lectura. Muy bien, entonces vamos a hacer hoy día Romanticismo Europeo 2, parte 2. Ya el romanticismo es algo, ese sentimiento, ¿no es cierto? Que nos, que hasta ahora, hasta el momento se sigue todavía, hay escritores que siguen todavía este, manifestando. Sin embargo, el romanticismo no solo es de literatura, es tanto en la arquitectura, en filosofía, en muchas formas de pensamiento y de manifestación humana. Entonces, el romanticismo, claro que se da más en lo que es en escritura, pero debemos tener en cuenta que no solo es en esa, ¿ya? Es más, al momento de hacer un discurso o texto, tanto oral o escrito, ahí también se manifiesta esta corriente literaria. Vamos a ver cómo es que surge en Francia. Entonces vamos a entrar a un contexto. Tenemos, tenemos ahí, Francia de la Revolución al liberalismo. Ya hemos hablado bastantes veces, les he dicho sobre la Revolución Francesa, que sucedió en 1789, ¿no es cierto? Ahora, el liberalismo es justamente lo que propugnó la Revolución Francesa, libertad. Pero ya cuando hablamos de liberalismo es un poco más que libertad. No llega al libertinaje, que es que no le interesa cómo alguien o pueda causar su libertad a otra persona un daño, sino el liberalismo es el conjunto de ideas que determinan que uno puede ser libre a sus anchas sin dañar a otra persona. En cambio, libertad es diferente, es libertad, pero en conjunto. ¿Listo? Entonces, veamos. Contexto, vamos a ver su contexto histórico. El conflicto entre el pensamiento revolucionario y reaccionario contra la restauración de la monarquía francesa en 1815 se vio reflejado en la literatura. Muy importante. Vimos que en 1789 hubo revolución francesa, por eso dice el pensamiento revolucionario. Ya en filosofía hemos visto, en historia han visto ustedes sobre Montesquieu, Burnet, no sé, Diderot, entre unos cuantos, ¿no es cierto? Que eran los que han forjado este pensamiento revolucionario y de libertad, sobre las bases de libertad, fraternidad y igualdad, que es la frase que tienen, de ahí nace supuestamente
los masónicos, supuestamente. La mayoría dice que nace de ahí. Entonces, ahora, ¿quiénes son los reaccionarios? Justamente los que van en contra de los revolucionarios. Eran los que querían restaurar la monarquía. Y si se restaura, es decir, monarquía es de tener un rey, un monarca, alguien que sea de la nobleza. Y esto se ve en literatura. Antes de ello, vamos a ver esta imagen. Está solo dibujada porque en eso entonces nadie dibujó o manifestó en una pintura, en algo, lo que es la Bastilla. Dibujaron más tiempos después, pero nadie en su tiempo. Era un edificio grande, tipo torres, una prisión, esa era la Bastilla, una prisión. Por eso es que cuando sucede la Revolución Francesa, los revolucionarios lo que hacen es destruir, porque eso era el, el despotismo, el despotismo, la explotación, la humillación de la población. Por eso es que eh, destruyen ladrillo a ladrillo toda esa fortaleza de prisión. Vamos a ver ahora desarrollo, ¿ya? Vamos a ver el prerromanticismo, es decir, antes del romanticismo. Alguien tuvo que empezar con lo netamente romántico, como fue en América o en Latinoamérica con Mariano Melgar. Se le denomina como un prerromántico, el primer prerromántico, el que inició el romanticismo en todo caso en Latinoamérica. Entonces, prerromanticismo, a pesar de sus ideas políticas radicales, la novela de Madame de Staël fue un anticipo de las preocupaciones y métodos de los románticos de la generación siguiente. Corinne o Italia, 1807, fue considerada su obra maestra. Para seguir las lecturas y sobre todo de los nombres que son extranjeros, los voy a leer tal cual nosotros tenemos en nuestro léxico. Cada palabra, en este caso comienza con S, pero yo lo voy a decir con style. Still tendría que ser diferente, pero mejor es que lo diga como están ahí, como está escrito, style, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos a Corine, igual de la misma forma. Podría decir yo Coraine, pero que sea Corine, así de sencillo. ¿Listo? Esto es en cuanto a el prerromanticismo. Ahora vamos a ver los reaccionarios, los que han ido en contra de todo. Estuvo a la cabeza los primeros románticos. Alphonse, ya en este caso sí va a ser porque Alphonse no suena. Alphonse de Lamartine, escritor sentimental y artesano consumado. El componente más productivo y militante de esta corriente fue el joven Víctor Hugo, que en Hernani 1830 utilizó el escenario de tribuna para exponer sus ideas románticas. Le apoyaron los novelistas Dumas Padre y Théophile Gautier y los poetas Alfred de Vigny, Alfred de Musset y Charles Nodier. La literatura romántica formó parte de un movimiento artístico y general, como se ve en la pintura del artista Eugène Delacroix y del compositor Ambroise Thomas. ¿Listo? Sí, radicales. Ya, esto acá viene también otra situación. Los radicales. Los principales escritores conservadores han sido mencionados anteriormente. Conservadores, eso significa que eran escritores que querían seguir con la misma situación de la monarquía y todo lo que era antes Francia. Esos son conservadores, al igual que podemos decir ahora, es más, la palabra se sigue utilizando, entre conservadores y liberales en política. Conservadores, los que quieren seguir con la misma línea política anterior, y los liberales, los que quieren liberar de toda esa situación y tener o propulsar nuevas ideas políticas para mejorar también, pues, ¿no? Entonces, entre los
escritores radicales se encuentra el poeta Pierre-Jean de Beranger, que estuvo 2 veces en prisión por sus ideas republicanas. Muy bien, por eso estamos hablando de repúblicas. Recuerden, en la Revolución Francesa, en 1789, después de esa revolución, con Robespierre y todo se le dice el gobierno de terror porque mataba a diestra y siniestra al que estaba en contra de lo que se estaba planteando. Y es más, mataron también al rey, ¿no es cierto? Entonces, si decían que querían deshacerse de casi todos los que estaban en contra. Es más, al mismo Robespierre lo guillotinaron, al igual que los reyes en ese entonces. Y los radicales, pero de nuevo buscan regresar a la monarquía. Después de, ¿con quién? Justamente con Napoleón Bonaparte, que estaba entre los que iban a ser guillotinados, pero por haber tenido buena, buenas tácticas de guerra, es que lo mandan de castigo a las fronteras con Austria en ese entonces. Y vuelve a ganar y sigue ascendiendo hasta que se vuelve en un monarca también él. Pues, con él de nuevo empieza la monarquía. Entonces, y aparecen también en literatura justamente los radicales, los que hablan de república, que es muy diferente a monarquía. Por ejemplo, nosotros nuestro país es una república, a eso hace referencia. ¿Listo? Entonces, repúblicas expresadas en su obra, la novelista y una de las primeras feministas, George Sand, otra escritora, que fue pionera en la novela social. El historiador Jules Michelet, que exaltaba la Revolución Francesa, y algunos precursores del socialismo como Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre Proudhon y Louis Blanc. Muy bien, es muy importante también. Estos no son Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre Proudhon y Louis Blanc, no son escritores literatos, sino Saint-Simon y Fourier son tantos políticos, economistas y filósofos que propugnaban el socialismo. El socialismo es ahora como lo conocemos, es un peldaño del comunismo, pero el socialismo, en ese entonces, como ellos lo planteaban en que el, el empresario, el capitalista, iba a volverse bueno con el tiempo, iba a entender cómo es el que era explotado los trabajadores y con el tiempo se iba a dar cuenta, iba a dejar su potestad como poder económico. Por eso ahí hemos visto en filosofía, por ejemplo, a Carlos Marx que toma de ellos una parte de su pensamiento, pero también radicaliza algunas cosas, ¿ya? De igual forma, Pierre Proudhon, un economista, que habla justamente de los bancos tienen que dar bienestar al obrero, pero no tenía mucha relación con lo que es Saint-Simon y Charles Fourier, que querían que se libere, eran todo para todos. En cambio, él decía, no, la clase media se tenía que ver algo siempre un poco de explotación. O sea, algo así como Aristóteles decía, ¿no? Que para que haya democracia en el entonces de cuando vivía Aristóteles, tenía que haber esclavos. Algo parecido. Luis Black, él fue un comunero. O sea, ya no era socialista, sino él tenía pensamiento ya comunista. Fue el precursor de los pensamientos comunistas, que él apostaba por que toda la comunidad tenía que levantarse contra el orden que le estaba explotando. Eso es en cuanto en filosofía. Ahí está Georgette, como nos dice, o George Sand, por ejemplo, nos dice que era novela socialista, social. Es decir, hablaba de toda una sociedad que debería ser, liberarse. ¿Listo? Vamos a ver acá ahora a Víctor Hugo, el que representa a todo el romanticismo europeo. Nació el 26 de febrero de 1802 en Besanzón.
Acá deberíamos decir besancón, pero esa S con esa colita, o perdón, esa C con esa colita es una Z. Tal vez la hayan visto en algunos teclados o se utiliza en el portugués, en idioma portugués, ¿ya? Besanzón sería de la Z. Y fue educado tanto con autores particulares como en escuelas privadas de París. Era un niño precoz que a muy corta edad decidió convertirse en escritor. En 1817, la Academia Francesa le premió un poema. 2 años después fundó, junto a su hermano Abel, la publicación de Conservatio Literae. 1822 publicó su primer volumen de poemas, odas y poesías diversas. A esta selección, recogida y aumentada en 1926 bajo el título Odas y Baladas, le seguirían las novelas Han Islande, 1823. Este de acá es una recopilación, el que estamos hablando de 1926, ¿ya? Cuidado. Y Bug Jargal, 1824. El prefacio que Hugo redactó en 1827 para su drama histórico Cromwell se convirtió inmediatamente en el manifiesto del teatro romántico. Muy importante, por ejemplo, de Cromwell. Cromwell sí existió. Fue un levantamiento en Inglaterra justamente contra los reyes, tal cual querían hacer, se sucedió en Francia. Quería hacer ese levantamiento y perdieron. No, perdón, ganó un corto tiempo, o sea, ganaron, estuvieron un corto tiempo, pero también perdieron. ¿Listo? En él realizaba un encendido llamamiento a la liberación de las restricciones impuestas por el clasicismo. Recordemos que es el clasicismo para nosotros, para el mundo occidental. El clasicismo tiene que ver bastante con el pensamiento, sus tradiciones, todo lo referente a lo que es la griega y la latina. Eso siempre va a ser para nosotros el clasicismo. ¿Listo? El teatro se divide en tres partes. Una primera de rechazo a las reglas aristotélicas de unidad, de lugar y de tiempo. Por eso nos dice, en él realizaba un encendido llamamiento a la liberación de restricciones impuestas por el clasicismo, o sea, todo lo que era, lo que hemos aprendido del clasicismo. Y justamente lo dice acá, el texto se divide en tres partes. Una primera rechaza las reglas aristotélicas. Cuando hablamos de aristotélicas, tiene una relación con Aristóteles. Si Aristóteles era griego, él se iba contra lo que decía Aristóteles. Dice entonces, reglas aristotélicas, es decir, de la moral. Él ha escrito su libro de ética, ¿ya? Me refiero a Aristóteles. Reglas aristotélicas de unidad de lugar y de tiempo. Una segunda se recomienda conservar la regla de la unidad de acción y una tercera que proclama el derecho y el deber de todo arte de representar la realidad en todos sus aspectos. O sea, dice claramente, el derecho y el deber de todo arte debe representar la realidad en sus aspectos sublimes y grotescos. O sea, lo que miras de algo malo se debe representar en una pintura, en un escrito, tal cual se ve. Lamentablemente ahorita algunos artistas nuevos están haciendo diferente forma de, de arte. Bueno, se puede aceptar. Cada uno tiene su forma de ver su entorno también. Entonces, la censura recayó sobre la segunda obra teatral de Hugo, Mario Delorme, 1829, basado en la vida de una cortesana francesa del siglo XVII. Recordemos, cuando hablamos de cortesano o corte del rey, hablamos de un grupo de nobles que son cercanos al rey. Algo así, por hacer una analogía, algo así como el presidente. El presidente y sus ministros. Él escoge, ¿no? Termina su periodo
Se van él y entra otro presidente y otro ministro, otros ministros, sus conocidos, qué sé yo. Lo mismo es en esto, eso es una corte. Por eso es una cortesana. Aunque la palabra ya está, hacen cambiar a un despectivo, ¿no? Se piensa que puede ser una, mm, una meretriz, pero no. Cuidado. En el siglo XVII por considerarla demasiado liberal. Claro, en ese entonces ya estamos hablando de pensamientos liberales. Por eso él está poniendo esa forma, que en la misma corte ya había un pensamiento de libertad, que influía más todavía. Hugo se resarció de la censura el 25 de febrero de 1830, cuando su obra teatral en verso, Hernani, tuvo un tumultuoso estreno que se conoce en la historia literaria con el nombre de Batalla de Hernani, y que estuvo marcado por la polémica entre defensores de la tradición y partidarios de una nueva doctrina. Hernani fue adaptada por el compositor italiano, muy importante también esto. Hernani fue adaptada por el compositor italiano Giuseppe Verdi, uno de los mejores o de los tantos y mejores intérpretes o compositores italianos de música clásica. Sería bueno que lo escuche, muy interesante. En 1844, en su ópera Hernani, Giuseppe Verdi. Hugo tuvo ocasión de ilustrar sus teorías. Yo voy a colgar, perdón, antes de seguir, yo voy a colgar de Giuseppe Verdi, justamente, si encuentro Hernani, la voy a publicar en video en el Classroom, para que la escuchen un poco. O voy a tratar de encontrar otra. Si es que no encuentro esta, otra. ¿Listo? Hugo tuvo ocasión de ilustrar sus teorías en obras posteriores, como El rey se divierte, 1832, que sería también adaptada por Verdi en su ópera Rigoletto, creo que esta es la más conocida, me parece, 1851. El drama en prosa, Lucrecia Borgia, 1833, y el melodrama Ruy Blas, 1838. El periodo de 1823 a 1843 fue uno de los más productivos de la carrera de Víctor Hugo. Su gran novela histórica, Nuestra Señora de París, en 1831. Hubo un relato de su desarrollo en el que París del siglo XV lo hizo famoso y lo condujo al nombramiento como miembro de la Academia Francesa en 1841. En otra novela de esta misma etapa, Claude Geux, 1834, condenó el sistema penal y social de la Francia de su tiempo. Ya había un sistema. Recuerden que uno de los pensadores revolucionarios para la Revolución Francesa se pedía que haya tres poderes, así como nosotros conocemos ahora: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, la revelación del grupo como poeta romántico data de 1929, con la aparición del volumen de Poesía Orientales, con Las hojas de otoño, 1831, Los cantos del crepúsculo, 1835, Voces interiores, 1837, y Los rayos y las sombras, 1840. Se confirma en su tono intimista y mediativo. En alguno de ellos aparece el personaje de Olimpio, doble e interlocutor del poeta. En 1843, Hugo se verá doblemente afectado por el fracaso de su obra teatral Los Burgraves, 1843, y sobre todo sobre la trágica muerte de su hija y del marido de esta. Hugo evolucionó desde el catolicismo. Esto es muy importante, este dato. Hugo evolucionó desde el catolicismo al monarquismo, hacia un pensamiento liberal y social. Es decir, era católico y, y, y apostaba por la monarquía, o sea, que haya reyes. Después cambia su pensamiento liberal a lo social, algo así como estamos pensando en la mayoría de... O sea, se identifica con el pueblo en todo caso. Esa sería la interpretación. Antes pensaba entre los nobles, los que tenían el poder, después cambia y se pone más liberal, más libertad, y por ende social, contra más al pueblo, ¿no? En 1845 fue nombrado par de Francia por el rey Luis Felipe, pero cuando se produjo la revolución de 1848, en Francia se hubieron cantidad de revoluciones. Ahorita vamos a ver qué revolución fue la más
más fuerte después de la Revolución Francesa. Hugo era ya republicano, ya estamos hablando de 1848, por eso tuvo problemas con el rey Felipe. Regresaron, la monarquía regresó. Ha habido bastantes filósofos, economistas que han estudiado sobre este problema. Pero para ese entonces Hugo ya era un republicano, es decir, apostaba de que haya esos tres poderes que dijimos, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y alguien en ejecutivo tendría que haber un presidente. Y apostaban por eso. En 1851, después del fracaso de la revuelta contra el presidente Luis Napoleón, más tarde emperador con el nombre de Napoleón III, ya no estamos hablando de Napoleón Bonaparte, ojo, estamos hablando de sus hermanos. Hubo de partir al exilio, primero en la isla de Jersey y después a la de Guernsey. Eso le sucede a Hugo. Durante los 19 largos años que duró su exilio, Hugo escribió la feroz crítica Napoleón el Pequeño, 1852, la colección de poemas satíricos consagrados a Napoleón III, titulada Los Castigos. Los Castigos, 1853, el libro de poemas líricos en memoria a su hija, Las Contemplaciones, 1856, y el primer volumen de su poema épico, La Leyenda de los Siglos, 1859-1883. En la soledad del exilio nacieron las grandes novelas de Hugo. En, en Guernsey completó su más extensa y famosa obra, Los Miserables, que es la más conocida, y también hay un video sobre eso, una película. 1863, donde describe vívidamente el tiempo que condena la injusticia social de la Francia del siglo XIX. A pesar de la dimensión épica de esta novela, sus personajes principales, sus experiencias y sufrimientos están claramente individualizados. Fantine, Jean Valjean, Cosette, Marius o Gavroche, aunque representativos de su clase social, permanecen ligados a un destino particular. En 1866 publicó Los Trabajadores del Mar, un relato de la conquista de la naturaleza por el hombre. En 1869, El hombre que ríe, que gira en torno a las peripecias de Gwynplaine, hijo de un noble proscrito a causa de sus opiniones republicanas en la Inglaterra de finales del siglo XVII. Hugo regresó triunfalmente a Francia después de la caída del Segundo Imperio. Segundo Imperio. Cuando cae el Segundo Imperio, estamos haciendo referencia de los Bonaparte, ¿ya? De los Bonaparte, en 1870. Muy importante esta parte. ¿Por qué? Si hablamos de 1870, dice casi llegando ya casi llegando al, ya, entonces, el Segundo Imperio de 1870, ahí termina el Segundo Imperio y regresa de su exilio, Hugo. Ahí es donde fue elegido diputado por la Asamblea Nacional. Eso quiere decir, cae el Segundo Imperio y entonces ya se vuelve una república. Francia se vuelve una república. No porque hubo Revolución Francesa, al toque ya hay una república, no. Hay todavía una lucha de poderes todavía ahí. En el poemario El año terrible, 1872, su poesía se ensombrece para testimoniar sobre la guerra de los trágicos sucesos de la Comuna en 1871. Esto ustedes me van a dar una opinión sobre esta comuna. Se llama Comuna de París en 1871. Yo lo voy a colgar en el Classroom algún documento de esto y ustedes me van a poner en un formulario. También el formulario voy a poner sobre la Comuna de París 1871. ¿Listo? Ustedes van a dar una opinión de lo que van a leer. Entre las obras más destacables de sus últimos 15 años se encuentra el 1873, una novela sobre la Revolución Francesa, y El arte de ser abuelo, 1877, conjunto de poemas líricos acerca de su vida familiar. Después de su muerte, acaecida el 22 de mayo de 1885 en París,
su cuerpo permaneció expuesto bajo el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo no está acá. El Arco del Triunfo es un arco así, grande, construido para ese entonces, cuando entraron, cuando estaban, donde entraba siempre como pasarela, algo así, cada vez que ganaban guerras. A eso se llama el Arco del Triunfo. Y fue trasladado, según su deseo, en un mísero coche fúnebre hasta el panteón donde fue enterrado junto a algunos de los más célebres ciudadanos franceses. Muy bien. Ahora vamos a ver Los Miserables. El protagonista Jean Valjean se escapa de la cárcel donde cumplía prisión injustamente. Valjean andaba desamparado hasta que toca la puerta al Monseñor Charles Bienvenu Myriel, quien le da hospedaje en su casa, por lo que no sospecha de quién se trata. A pesar del buen corazón de Myriel, le hurta una media docena de cubiertos de plata. Mientras el monseñor dormía. Para su desgracia, Valjean es apresado por la policía cuando huía. La policía lo lleva ante la presencia del monseñor Myriel y este declara habérselo obsequiado. Ahí es lo que se transmite el romanticismo, esa forma de sentimiento, a pesar de esa maldad que hizo este Valjean, hace, lo perdona. Eso es por eso se llama romanticismo. Valjean quedó impactado emocionalmente por esta acción tan noble. Myriel le aconseja al fugitivo Valjean que se regenere y que siga el camino del bien. Valjean se cambia de nombre por el señor de Magdalena y tras el invento de un sucedáneo del azabache se enriquece. Hace un invento y empieza a enriquecerse. Fortuna que le sirve para ayudar a los más necesitados. O sea, cambió. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el romanticismo, por eso. Ese se manifiesta, cómo se manifiesta esa forma bonita, tranquila, sentimental. Admirado y querido por el pueblo, es obligado a aceptar el cargo de alcalde, pero, para su desgracia, Valjean se encuentra con su perseguidor, Javert, el inspector de policía que trata de recordar con sumo esfuerzo dónde ha visto antes al respetado señor Magdalena. Tiempo después confunde a un campesino que se había robado una rama de manzana con Jean Valjean y luego de una lucha con su conciencia decide confesar la verdad, por lo que es detenido nuevamente. O sea, este señor, el comisario, el inspector, apresa a un campesino pensando que era Jean Valjean, pero el mismo Valjean dice que no es el campesino al que está persiguiendo, sino es el mismo. Por eso lo mandan de nuevo a la cárcel, ya siendo alcalde también, pues, ¿no? Entonces, para aquellos días, una humilde y sacrificada madre soltera llamada Fantine, antes que vaya preso obviamente, en Valjean, deja a su querida hija Cosette al cuidado de los posaderos Thénardier antes de morir. El protagonista, Jean Valjean, se propone proteger a la niña Cosette antes de ser condenado nuevamente, antes de ir a la cárcel, por lo que escapa de la cárcel, rescata a la huerfanita Cosette de la casa de Thénardier y se va a París, donde educa a la niña con su fortuna. Eso es también parte del romanticismo, ¿visto? ¿Se dan cuenta? La permanente huida de Jean Valjean lo hace refugiarse en el convento donde Cosette se educa y él se desempeña como jardinero durante 5 largos años, a los que sucede el amor entre Mario de Pontmercy y Cosette, el rescate de Mario que Valjean realiza por las alcantarillas de París, huyendo de una barricada donde Mario fue herido y perdiera el conocimiento. El nuevo encuentro con Javert, este era el comisario y policía que estaba persiguiendo a Valjean. Entonces, al salir de la alcantarilla y como Valjean salva al policía, Javert, a quien los revolucionarios habían sentenciado a muerte, el suicidio de Javert cuando decide no hacerlo prisionero. Es otra forma de romanticismo, o sea, ya él dice, ya no te voy a perseguir, pero dice,
faltando así a lo que él consideraba su deber. Eso era su deber apresarlo porque era un, un prófugo de la justicia. Pero el policía, ¿qué hace? Le perdona porque le había salvado de los revolucionarios, pero se suicida también, ¿no? Esa es una parte, es un romanticismo. Debe, por su deber, en pago al bondadoso proceder de Jean Valjean, el matrimonio, Jean Valjean, listo. El matrimonio entre Cosette y Mario Pontmercy y su equivocación que sufre este, que le hace alejar a su esposa de quien para ella fue un verdadero padre. Bueno, la novela finaliza con la descripción literaria de los últimos instantes de la vida agitada del buen hombre Valjean, rodeado del amor de Mario y Cosette. Entonces, eh, esto también es el romanticismo, ¿no? Ha criado una hija que no es de él y la ha educado. Es más, la hizo casar con alguien más que con una persona que la respeta, ¿no es cierto? Muy bien, eso es en cuanto a Los Miserables. Ahora, esta actividad me van a mandar como mensaje de texto a mi WhatsApp. Copian la pregunta. ¿Cómo van a hacer? Como siempre, ponen primero nombres completos, grado, tema, en este caso Romanticismo Europeo 2, en segunda parte, y literatura. Después me mandan esto como mensaje de texto. Uno, ¿qué fue la batalla de Hernani? Y me hacen, escriben ahí su respuesta y me mandan. ¿Quién fue Napoleón III? De igual forma. Menciona los géneros literarios que abarcó Víctor Hugo, igual. Mensaje de texto. Y como saben, esto va a estar en el formulario. Y les voy a dejar también lo que les dejé sobre lo que estamos leyendo anteriormente, la Comuna de París y lo otro. ¿Listo? Muy bien. Ya nos estamos viendo. Cuídense.